Hola, bienvenidos, buenas tardes. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Pereira, el doctor en máster en audiología. Doctor, bienvenido, feliz tarde. Muy amable, Ariana. Muchas gracias por la información. Feliz tarde para ustedes. Gracias a usted, doctor. Vamos a hablar sobre qué son prótesis auditivas, pero antes de esto es importante recomendarles que si ustedes tienen alguna consulta al doctor, la pueden realizar a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice la presentación se las vamos a hacer llegar. Así que los dejamos con el doctor Carlos Pereira. Gracias. Hoy vamos a conversar acerca de qué son las prótesis auditivas. Para comenzar con este tema, es importante hablar acerca de generalidades sobre la audición, porque antes de adaptar una prótesis auditiva, nosotros tenemos que hacer una medición de la audición y el paciente tiene que saber cuál es su problema. Entonces, aquí tengo yo una imagen del oído. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo básicamente se compone de la oreja, lo que conocemos como oreja o pabellón auricular, el canal auditivo externo y después el oído medio es la membrana timpánica, la cadena de huesecillos y un tubo o una trompa que comunica la parte detrás de la nariz y de la boca con el oído medio. Cualquier enfermedad que ocurra en esta zona, en el oído externo o en el oído medio, puede tratarse en su mayoría por medios quirúrgicos o medios farmacológicos, o sea, tiene que ser derivado al médico especialista, regularmente al médico especialista en otorrinolaringología, o en el caso de los niños también lo pueden tratar los pediatras. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el oído externo un tapón de cerumen, que es bastante común, vamos a encontrar que hay un problema auditivo porque se tapa el canal por donde entra el sonido hacia nuestro oído interno. Entonces, el tapón de cerumen nos puede causar a nosotros una disminución de la capacidad auditiva, pero también puede haber infecciones dentro del conducto auditivo externo que deben de ser tratadas. En el oído medio están las famosas infecciones de oído medio que regularmente ocurren muchísimo en niños o en jóvenes, pero también en adultos. Y estos problemas, como lo dije, deben de ser tratados por el médico especialista. Son completamente tratables. Pero también hay problemas que se pueden encontrar en el oído interno. Regularmente, en su mayoría, los problemas de oído interno son irreversibles, o sea que no tienen cura por medio de operación o por medio de tratamiento con farmacología. Eh, Ahí regularmente lo que encontramos son pérdidas auditivas importantes, pérdidas auditivas que no van a ser resueltas por estos medios y es ahí donde nosotros tenemos que pensar entonces en utilizar algún tipo de auxiliar auditivo, algún tipo de ayuda auditiva para poder mejorar nuestra audición. ¿Qué es lo que hacemos entonces los audiólogos con las personas que llegan a nuestras oficinas, a nuestros consultorios y llegan con algún problema auditivo? Lo que hacemos es una audiometría. ¿Qué es la audiometría? Es un examen que se realiza en una cabina sonoamortiguada. Se colocan unos auriculares en los oídos y el paciente comienza a escuchar una serie de sonidos, una serie de pitillos y lo que vamos a evaluar es cuánto es lo mínimo que ese paciente escucha, o sea, a dónde es la mínima intensidad que nosotros registramos, que el paciente detecta y nos señala como umbral auditivo. Ese registro de lo que el paciente nos está diciendo lo vamos a poner en una gráfica como esta que tenemos acá, que se llama audiograma. Vamos a imaginarnos que esto es como un piano. O sea, aquí tenemos frecuencias graves, aquí tenemos frecuencias medias y aquí tenemos frecuencias agudas. Todo esto son frecuencias o timbres. Y todo esto que está acá es volumen. Entre más abajo el paciente registre lo mínimo que escuchó, pues mayor va a ser la pérdida auditiva que nosotros vamos a encontrar. Hay un área, y de acuerdo con esta clasificación VIAP, hay un área en donde nosotros podemos pensar que el paciente tiene una audición periférica o una sensibilidad auditiva dentro de rangos normales, que regularmente va hasta 20 decibeles. Si el paciente registra lo mínimo que escucha en intensidades y frecuencias abajo de 20, podemos nosotros estar pensando entonces que vamos a encontrar una pérdida auditiva leve
una pérdida auditiva moderada, una pérdida auditiva severa o incluso pérdidas auditivas profundas o anacusias donde el paciente realmente no escucha absolutamente nada. Hay diferentes tipos de pérdidas. Si nosotros tenemos un problema, como lo vimos anteriormente, con el oído externo o el oído medio, ahí vamos a encontrar problemas que se llaman conductivos. Es un tipo de curva que vamos a encontrar y por ese tipo de curva, como la audiometría es diagnóstica, podemos saber que es un tipo de pérdida auditiva que se puede tratar por medios médicos. Si el problema es de oído interno, vamos a encontrar una pérdida auditiva que se llama neurosensorial y es irreversible. No vamos a poder devolver la audición de ese paciente por medio de cirugía o por medio de fármacos regularmente. Y puede haber también una pérdida auditiva mixta que tenga de los dos componentes. Sin embargo, ¿cuál es quizá lo más importante es qué es lo que estaría pasando si nosotros tenemos un problema? Si nosotros nos pasamos de los 20 decibeles, vean ustedes que aquí tenemos esto que se llama la banana auditiva, es donde nosotros reconocemos la mayor cantidad de fonemas, que son sonidos que le dan la brillantez a la palabra, que le dan el sentido a las palabras. Si nosotros tenemos pérdidas auditivas y estamos más abajo de esto, pues lógicamente no vamos a entender bastante bien las palabras y nos va a costar comunicarnos y nos va a costar entender el lenguaje de las personas que quieran hablar con nosotros. Dependiendo de la pérdida auditiva, vamos a tener discapacidades. Entonces, por ejemplo, si estamos más allá de 30 decibeles, una discapacidad auditiva moderada, y si estamos más allá de 70 decibeles, vamos a tener una discapacidad auditiva significativa. A partir de unos 30 decibeles dentro de esta gráfica, nosotros pensamos en adaptar prótesis auditivas. Sin embargo, eso va a depender de cuán necesario se haga para el paciente tener amplificación y mejorar su escucha. Vamos a depender de varias cosas. Una, de las necesidades de comunicación del paciente. No es lo mismo una persona que está en su casa y recibe visitas ocasionalmente a una persona que tiene que estar en juntas directivas o que tiene que estar dando clases o recibiendo clases y tiene que tener una mejor escucha. Entonces, va a depender muchísimo del caso individual. Por eso es tan importante antes de pensar en prótesis auditivas, porque el paciente tiene un problema de audición, visitar al audiólogo para poder nosotros determinar por medio de la audiometría, por medio de la anamnesis, que es el interrogatorio, poder nosotros determinar que ese paciente requiere de prótesis auditivas y qué tipo de prótesis necesita. Esto que tengo acá es algo que irremediablemente nos tocará a todos nosotros. Recordamos que les dije que después de 20 decibeles en adelante ya había un problema auditivo. ¿Qué tenemos acá? Pues estadísticamente un promedio de la pérdida auditiva en el ser humano por edad. A los 20 años tenemos la línea roja en donde no tenemos básicamente ningún problema. A los 30 años comenzamos con algún tipo de problema, 40 años, 60 años, 70 años y 80 años, ya esperaríamos tener problemas importantes auditivos que van a intervenir definitivamente en la comunicación. Vean ustedes que no hay que esperarse hasta los 60 años para tener problemas auditivos. A edades muy cortas, a partir de los 40 años, nosotros ya podemos comenzar a sentir que haya algún inconveniente para poder entender algunas palabras. El ser humano comienza a perder audición a partir de los 25 años en adelante. Por supuesto que hay sus grandes excepciones. Hoy tuve una paciente en la mañana y tenía la señora tenía 70 y tantos años y tenía una audición de una persona como de 15 años. Entonces hay sus grandes excepciones, pero regularmente lo que encontramos son pérdidas auditivas bastante promedio en la población que viene a nuestros consultorios. Y por supuesto, desde los 40 años ya comenzamos a registrar pérdidas que comienzan a dar síntomas interesantes que ahora vamos a hablar, y entre más aumenta la edad, pues vamos a ir encontrando mayores problemas para escuchar. Hay generalidades sobre la sordera que es importante conocer y está total y completamente ligada a la edad. La sordera está total y completamente ligada a la edad. Cuando los niños nacen, los neonatos, nosotros vamos a esperar que entre 1 y 3 por cada 1000 niños nacidos vivos vayan a presentar un problema auditivo importante. Solo 1 a 3 de cada 1000
nacidos vivos. Entre 1 y 3 años, aproximadamente el 85% de los niños va a presentar algún problema de oído, muy probablemente un problema de oído medio que lo trata el pediatra o lo trata el médico otorrinolaringólogo. Eh, el 3% de los niños de entre 5 y 11 años van a presentar un problema auditivo importante. Y el 20%, oigan ustedes esto, qué interesante, 20%, estadísticas de países desarrollados, y sabemos que Costa Rica se comporta en materia de salud como un país desarrollado. Entre el 13 y 19 años, el 20% de los jóvenes están teniendo problemas por el uso de reproducción de sonido a niveles muy altos, a niveles de sonido donde están dañando la audición, se están minando la audición. Problemas auditivos inducidos por ruido, tenemos muchísimas fábricas, muchísima industria ruidosa. Vamos a saber que entre los 20 y los 60 y tantos años, alrededor del 15% de esas personas que han trabajado en industria ruidosa va a tener problemas auditivos. Pero oiga esto, entre las edades de 45 a 64 años, el 18% de la población tiene problemas auditivos que requieren de apoyo auditivo, que requieren de valoración, que requieren de adaptación de prótesis auditivas. A partir de los 65 años y hasta los 74, alrededor del 30% de las personas de esta población va a tener problemas auditivos que requieran la adaptación de audífonos. O sea, 3 de cada 10 personas entre los 65 y 74 años va a tener problemas de audición que requieren de audífonos. Pero todavía es más interesante cuando se superan los 75 años, porque aproximadamente el 50% de estas personas va a tener problemas auditivos que requieren de adaptación de prótesis auditivas. Entonces, ¿por qué pongo estos datos? Porque es importantísimo darle sentido a las campañas que diferentes clínicas y hospitales hacen acerca de la salud auditiva. El 3 de marzo viene el Día Mundial de la Salud y es importantísimo tener conciencia de que la población tiene problemas auditivos importantes, de que el ruido está causando problemas auditivos importantes y de que la edad nos lleva sí o sí a la mayoría a tener algún problema auditivo que va a tener consecuencias en nuestra comunicación y aún más, como lo vamos a ver. Aparte del grupo etario, sabemos que la audición es importantísima para el desarrollo del lenguaje y entonces una sordera en etapas tempranas de la edad va a causar problemas para que el niño pueda desarrollar su lenguaje. Además, el desarrollo cognitivo está sumamente ligado a la parte auditiva, pero aún el desarrollo auditivo y el mantenimiento de la cognición del ser humano, porque hay un ligamen muy importante entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo, máxime en los adultos mayores. Como los adultos mayores dejan de escuchar, ya no quieren comunicarse, ya no quieren conversar, se aíslan y esto aumenta la posibilidad de un deterioro cognitivo o de enfermedades relacionadas con la cognición, como por ejemplo el Alzheimer. Algunos de los síntomas que podemos encontrar, bueno, en el adulto mayor, por ejemplo, que nos digan, oigo, pero no entiendo. Yo sé que ustedes están hablando, yo sé que están conversando de algo, pero se me hace difícil entender y se me hace difícil comprender cuál es el tema o se me pierden palabras cuando están hablando. Síntomas, suben mucho el televisor, sube mucho la radio. En el caso de los niños, niños dispersos, se puede confundir muchísimo el déficit atencional en los niños con la sordera y entonces es ahí donde se hace sumamente importante la parte de la detección oportuna, tanto en cualquier edad. Lo mejor es detectar oportunamente el problema porque eso abre una ventana de posibilidad para que nosotros los audiólogos como terapeutas lleguemos y podamos ofrecer las mejores ayudas tecnológicas para que la persona rehabilite su audición y haga una vida lo más cercano a lo normal que se pueda con la pérdida auditiva que nosotros encontramos. Es fundamental la detección oportuna porque muchas veces nos llegan pacientes con pérdidas auditivas de muchos años atrás. Nosotros no oímos con los oídos, oímos con el cerebro, ahí es donde se procesa la información. Si el oído está mal y nosotros
dejamos que pase el tiempo, el cerebro se va a acostumbrar a no escuchar, se va a hacer un cerebro perezoso y no va a estar recibiendo la información correcta para poder comprender el lenguaje y para poder comunicarse bien. Si eso sucede, el proceso de rehabilitación, que es un proceso y requiere de tiempo, va a ser más lento. Y entonces las personas, cuando vengan con muchos años de tener un problema auditivo, no pueden esperar que en semanas podamos resolverlo. No, la gente tendrá que acostumbrarse a la utilización de sus prótesis y a volver a escuchar con una amplificación y a volver a entender poco a poco los sonidos que están llegando a sus oídos. Por eso es tan importante la parte de la detección oportuna. Es fundamental. Ahora, sobre las prótesis auditivas. Dos cosas fundamentales. Las prótesis auditivas no se pueden comprar en farmacias, no se pueden comprar en supermercados, no se pueden comprar en internet. Estos no son prótesis auditivas. Estas no son audífonos que están hechos mediante una prescripción profesional realizada por un audiólogo. Son aparatos de amplificación simplemente. No son aparatos que están diseñados y están programados específicamente para la pérdida auditiva del paciente. Todo lo que hemos visto antes de esto, las evaluaciones, la entrevista y demás, son fundamentales para una buena adaptación de prótesis auditivas. Sin esto, nosotros no podríamos justificar el hecho de que una persona utilice un audífono porque sería simplemente un amplificador, no estaría estimulando a la medida de la pérdida auditiva del paciente las necesidades que el paciente tenga de amplificación y de mejorar su capacidad de escucha. Entonces, sobre las prótesis auditivas, lo primero es la prescripción profesional hecha por un audiólogo. Hay muchos tipos de prótesis auditivas y muchos de ustedes probablemente hayan visto muchas de estas en el mercado. Pero en realidad, resumiendo, hoy por hoy, los más utilizados son dos, los que van detrás del oído y los que van dentro del oído. Los que van dentro del oído son muy pequeñitos, son muy estéticos. Aquí lo podemos ver en la mano, en la imagen que puse ahí, que es la mano con el aparatito muy pequeño. Y dentro del oído van y muy discretos. Son aparatos que funcionan bastante bien, son aparatos muy discretos. Sin embargo, curiosamente, hoy en día no son los más utilizados. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos ver acá que este instrumento dentro del oído, básicamente lo que está haciendo es bloqueando la entrada del conducto auditivo. Entonces, de una u otra forma, el paciente puede sentirse inicialmente tapado y puede sentir también que el aparato estorba en algunos casos. Hay gente que lo ha usado durante muchos años, ya está acostumbrada y listo, no hay ningún problema. Hoy por hoy, la industria de las prótesis auditivas ha avanzado muchísimo y lo que tenemos es un producto que no bloquea el conducto, es un producto diseñado idealmente para las personas que comienzan a usar sus audífonos y la gente que usa este tipo de aparatos se los está quitando y está poniendo los otros porque la calidad de sonido es mucho mayor. Como son aparatos ligeramente más grandes, podemos poner dentro de ellos muchísima más tecnología. Y entonces tenemos aplicaciones y tenemos diferentes cosas que nos pueden ayudar a mejorar la capacidad de escuchar y a mejorar la señal que nosotros vamos a enviar al oído. Ahí tenemos el audífono pequeñito y ahí vemos dónde va dentro de el oído. Esta es la oreja y este es el conducto auditivo. Aquí va pequeñito el aparato interno, intracanal. Este es el audífono del que yo les hablo y ahí lo tengo a la par de una moneda de 25 colones. Es bastante, bastante pequeño. Este es un aparato retroauricular, va detrás de la aurícula, va detrás de la oreja y es el aparato más utilizado en el mundo hoy por hoy. Zonas como Europa quitaron los aparatos intra y se están colocando este tipo de audífonos. Es un aparato que es sumamente discreto, más discreto de lo que la gente pensaría. Un aparato que va colocado detrás del oído. Vean ustedes en la imagen que prácticamente no se ve. Y lo que va dentro del oído es esta pequeña tulipa, esta pequeña oliva que es bastante, bastante flexible y es un equipo que no va a bloquear el conducto. Entonces, los pacientes lo que señalan es que es una audición más fresca, es una audición más natural, es una audición mejor, más nítida.
Aquí tenemos el aparato nuevamente y va colocado aquí detrás de la oreja y dentro del conducto internamente simplemente este taponcito que es sumamente flexible. Vean ustedes que es un aparato súper discreto, es un aparato que prácticamente, como lo vemos en la foto, no se nota y es prácticamente el aparato que más se está colocando a nivel mundial. Es un retroauricular, estos aparatos se llaman RIC, que es receptor en el canal, y son aparatos que ayudan muchísimo al paciente en cuanto a la percepción de los sonidos y en cuanto a su rehabilitación auditiva. Eh, hay muchos otros aparatos, pero básicamente estos que les puse a ustedes son los más utilizados, son los más comúnmente prescritos por los audiólogos para las personas con problemas de audición. El tamaño es importante, el tamaño y la discreción es importante para muchas personas, pero el aspecto tecnológico también tiene un peso grandísimo. Hoy por hoy encontramos en el mercado audífonos que son recargables, audífonos que ya no hay que estarles cambiando la batería, sino que se ponen en un cargador, pasan toda la noche en el cargador y al día siguiente, igual que un celular, simplemente se lo ponen en el oído y listo. No hay que cambiar baterías, no hay que hacer absolutamente nada, ni preocuparse porque ya no hay baterías en la casa, que hay que ir a comprar. No, básicamente el cargador, los audífonos del cargador y al día siguiente tiene muchísimas horas, más de 40 horas de utilización del aparato con su recarga. Además, se pueden conectar a una aplicación en su teléfono celular. Entonces el paciente puede subir o bajar el volumen desde su teléfono celular sin tener que estar tocando sus audífonos y si no se ven, nadie va a notar que lleva un audífono y además puede modificar el volumen desde su celular. Además, tiene muchísimas otras aplicaciones muy importantes. Por ejemplo, tiene en algunos casos un geolocalizador. Si al paciente se le pierde el audífono, por medio de un geolocalizador podemos saber dónde está. Tienen, en algunos casos, dependiendo de la tecnología, tiene traductor de idiomas también, que para muchas personas que viajan o tienen reuniones en otros idiomas, en muchos casos puede ser muy importante. Y también mide la capacidad o mide la estimulación cerebral. El audífono le está midiendo al paciente cuánto se está comunicando y como lo hablábamos anteriormente de la parte de la estimulación cognitiva, que era tan importante, eh, el, la aplicación mide cuánto estímulo recibe el paciente, cuánto está comunicándose el paciente y esto es fundamental para poder llevar estímulo al cerebro y que se mantenga la parte auditiva en estimulación. Y además es un aparato que nos sirve para saber cuántos pasos da usted al día, cómo está su ejercicio y demás. O sea, en realidad los audífonos ya han dejado de ser prótesis auditivas, ya han dejado de ser audífonos, ya esto más se les llama más en la industria algo como el hearable. Nosotros sabemos que tenemos contadores de paso en el teléfono, hay relojes que nos llevan el ritmo cardíaco, relojes que nos llevan el conteo de pasos, que contestan desde mensajes en el teléfono o el celular. Exactamente lo mismo podemos hacerlo con estas aplicaciones y estos audífonos. Si tenemos una llamada telefónica, por ejemplo, desde el teléfono se transmite la señal al audífono y en el audífono nosotros podemos escuchar la llamada telefónica sin tener que llevar el teléfono a nuestro oído. O sea, que son maravillas tecnológicas que están a disposición de los pacientes. Otra cosa interesantísimo que tienen en tecnología algunos audífonos es un detector de caídas. Para personas adultas mayores con ese gran riesgo que tienen de una caída, el audífono tiene un sensor de movimiento y ante un movimiento brusco va a enviar un mensaje a 3 teléfonos celulares diciendo es posible que el paciente se cayó. Por ejemplo, si mi mamá tiene una pérdida auditiva y utiliza audífonos de esta tecnología y se llegara a caer, pues a mí y a 2 de mis hermanos podían llegarnos el mensaje y nosotros llamar para ver si está bien o mandar a alguien que
que rescate lo antes posible a ese paciente con una caída. Sabemos lo importante y la clínica bíblica en esto siempre, desde su expediente electrónico y demás, está preguntándole siempre al paciente si hay riesgos de caídas, ¿verdad? Así que es fundamental, esta tecnología va de la mano con lo más novedoso del mercado de audífonos a nivel mundial. ¿En qué nos ayudan los audífonos? Los audífonos son básicamente el sistema de amplificación más avanzado del mundo, el sistema de sonido más avanzado del mundo. Millones de procesamientos de la señal por segundo para llevar al oído del paciente la estimulación necesaria dependiendo de la pérdida auditiva que registramos. Por eso siempre hay que hacer una audiometría antes de programar un audífono o una prótesis auditiva. Son sistemas inteligentes que van a realzar la voz y disminuir el ruido, porque lo que queremos es que el paciente con sus audífonos escuche y entienda mejor la comunicación, la viva voz, y el ruido de fondo se reduzca para que se focalice la voz y pueda entender mejor. Ahí los sistemas pues provocan mayor limpieza de sonido. Hay una mejora en la comprensión del habla del paciente, son totalmente automáticos, el paciente no tiene que tocar absolutamente nada. Algunas personas que ya han usado audífonos, algunos aparatos pitaban con algún movimiento. Además, estos aparatos nuevos tienen un sistema de reducción de esos sonidos molestos súper avanzado y prácticamente no hay ningún feedback o ninguna retroalimentación con estos audífonos. Se tienen que ajustar y esto lo hacen con gran precisión a las necesidades de cada usuario. Se adaptan a la pérdida auditiva del paciente y, como ustedes lo vieron, son aparatos altamente estéticos. Hay beneficios del uso de las prótesis auditivas. En primer lugar, seguridad. No sabemos si una persona se puede caer o si una persona sale a la calle y no escucha un automóvil porque tiene un problema auditivo. Entonces, por seguridad del paciente y además una seguridad también emocional para sentirse que se puede comunicar mejor, que se puede comunicar bien. Hay una frase que me encanta que dice: se nota más la pérdida auditiva que el uso de unos audífonos. Y es cierto, si usted tiene un problema de audición y usted no usa audífonos, todo el mundo se va a dar cuenta de que usted tiene problemas porque va a estar, ¿qué? ¿Cómo? Me repite. Si usted usa audífonos, son tan discretos que la gente no se va a dar cuenta que usted los usa, y además es seguridad para usted para poder comunicarse mejor. Una mejor audición. Por supuesto que la mejor audición va a depender del grado de pérdida auditiva que encontremos, ¿verdad? Y del tiempo en donde encontremos esa pérdida auditiva. No es lo mismo detectar un problema cuando está iniciando que años después, cuando ha pasado muchísimo tiempo. No es lo mismo detectar o trabajar un problema cuando arrancan, un problema leve o un problema moderado, que una persona que nos venga con un problema importante auditivo, un problema severo o un problema profundo. Así que depende muchísimo también de la sensibilización que tenga el paciente en cuanto a la detección oportuna de la pérdida auditiva. La estimulación cerebral es fundamental. El audífono está total y completamente ligado a la estimulación cerebral. Nos ayuda con el equilibrio, nos ayuda con el balance. Tenemos que pensar que si un paciente tiene pérdida auditiva en los dos lados, tenemos que poner dos audífonos, al igual que cuando vamos donde el optometrista nos pone dos lentes, independientemente de que un lente tenga mayor graduación que el otro. Es un asunto de balance visual, y en la audición es igual, es un asunto de balance auditivo. Va a mejorar la comunicación porque usted va a estar pudiendo recibir una mejor información y va a poder comunicarse mejor con sus familiares, con sus amigos, con su entorno. Y por supuesto, todo esto mejora la calidad de vida del paciente, que es sumamente importante y al final es nuestra meta como profesionales de la salud. Esa sería la información que tengo yo para ustedes. Las prótesis auditivas son un instrumento tecnológico interesantísimo. Es en realidad aparatos que cambian la vida del paciente. Tenemos muchísima experiencia con muchos pacientes que han cambiado su estilo de vida
con sus prótesis auditivas se comunican muchísimo mejor. El problema auditivo no es solamente del paciente, sino que es también de sus familiares. Entonces, la familia también se beneficia de el papá que ya no escuchaba bien, que pasaba siempre de mal humor, que no se comunicaba, que no quería reunirse. Es un aspecto integral de beneficio tanto para el paciente como para su familia, en pro de la comunicación y en pro de la calidad de vida en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Más bien, doctor, si usted quiere, puede devolverse una diapositiva para que quede el contacto, porque aparece. Perfecto. Perfecta. Esa. Acá tenemos una consulta, doctor, y es de Aide Peña, y dice, el cambio de una prótesis intracanal a una detrás de la oreja después de más de 20 años de usar intracanal será una adecuación muy lenta. Ya no voy a sentir el conducto, permítame. Ya no va a sentir el conducto tapado, sino más bien libre. Muchísimas gracias, doña Aide, y un saludo. Mire, muchas personas, muchísimos años de utilizar aparatos intracanales, a la hora de cambiar, por supuesto que sienten la diferencia. Se acostumbraron tanto a tener su conducto ocluido que a veces les cuesta un poquito. Hay dos opciones, o una oliva un poquito más grande, que les dé la sensación también de permanencia de un equipo ahí puesto, o también se puede hacer un molde a la medida que soporte esa parte interna y entonces el paciente puede sentirse sumamente cómodo como lo sentía con sus aparatos de muchísimos años, pero con los beneficios de la alta tecnología que vamos a tener en los aparatos por detrás de los oídos. Así que es un asunto de probar. Yo lo que recomendaría sería probar inicialmente con la tulipa o con la oliva, con el receptor en el canal, y si el paciente prefiere el aparato cerrado, pues básicamente es mandar a hacer el molde a la medida, se instala al audífono y resuelto el caso. Pero el cambio tecnológico de la calidad de sonido de un paciente intra de un audífono intra a un audífono retroauricular es muy grande. Es muy grande porque la capacidad de procesamiento de la señal que tienen los aparatos que van por detrás del oído es muchísimo mayor a los que van dentro del oído, no solo por espacio, sino también porque tienen más aditamentos y más aplicaciones que se pueden, a los que el paciente les puede sacar provecho. Gracias, doctor. La siguiente consulta es de Yesenia González y dice, ¿cómo empezar con un adulto mayor que escucha mal? ¿Con una cita, una audiometría o qué recomienda? Sí, muy buena pregunta. Lo primero es acudir al audiólogo a hacerse una audiometría. Eso es fundamental. Tenemos que ver cómo está el conducto, que no haya cerumen. Una vez que revisamos el conducto, vamos a hacer una audiometría, vamos a ver qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente y por supuesto podemos probar audífonos para que el paciente sienta la amplificación en sus oídos, ¿verdad? Y él decida si es una ventaja el uso de aparatos o no, pero regularmente eso es lo que se debe hacer, es acudir a un audiólogo, se hace todo un estudio, se hace una audiometría y básicamente sobre eso se hace la prescripción de prótesis auditivas para el paciente. Doctor, la siguiente consulta es de doña Aide, dice, ¿y esas cajitas de los audífonos, además de cargarlos, sirve de deshumedecedor? Si doña Aide se refiere al cargador del audífono, es correcto. Es además de un cargador, un deshumidificador, tiene una pastillita con sílice y eso regularmente pasa deshumedeciendo el aparato toda la noche cuando el paciente está dormido, toda la noche que lo deja cargando, toda la noche deshumedeciendo. Muchas gracias, doctor. Acá una última consulta. Dice, en promedio, más o menos, ¿qué precios tienen los audífonos detrás de los oídos? Tal vez si damos un Sí, aproximado. mire, va a depender de la tecnología. Hay desde tecnología básica hasta tecnología avanzada. Le puedo decir que hay aparatos a partir de $700 en adelante. Y eso va a depender de la tecnología que tenga el equipo, ¿verdad? Eh, Entre más aplicaciones, entre más tecnología,
mayor va a ser el costo de los audífonos. Pero regularmente los audiólogos manejamos una paleta de productos en general y nos adecuamos al presupuesto que el paciente tenga. Y eso es muy importante porque habrá gente que pueda pagar un aparato de mayor tecnología porque lo necesita o porque lo quiere simplemente, y hay otra gente que tiene que comenzar con un aparato más sencillo. Sin embargo, lo que le puedo decir es que también el precio va a depender y la tecnología va a depender de los ambientes donde el paciente se desenvuelva. No es lo mismo un paciente que solo está en la casa que un paciente que sale al mall, que un paciente que va a servicios religiosos, que un paciente que va a la universidad, que un paciente que tiene reuniones frecuentes. Dependerá de la tecnología que nosotros le recomendemos, de los ambientes donde el paciente se desenvuelva y las necesidades de amplificación y de mayor procesamiento que el paciente requiera dependiendo de su pérdida auditiva y de los lugares donde se desenvuelva. Doctor, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, acá, perdón, acaba de entrarnos una consulta de Sonia María Vargas. Dice, en reuniones no escucho al que está a la par, pero sí los sonidos. Es como un comentario que ella nos realiza. Sí, ante este problema, lo más importante sería revisar su audición. Puede que usted tenga un problema en cierta área específicamente y la persona que está al lado suyo no sea escuchada por ese motivo, o que usted tenga un problema mayormente de un oído que de otro, y por supuesto que la persona que se sienta al lado suyo no va a ser entendida en el lado donde puede tener mayor pérdida auditiva, ¿verdad? Pero definitivamente usted tiene que revisar su audición, es lo que yo le puedo recomendar. Es importante que se haga una audiometría inicialmente para ver si hay alguna condición que deba ser tratada. De hecho, acá, doctor, nos consulta doña María que, bueno, que el otorrino le dijo que es pérdida por la edad y le dio de alta, que tiene 64 años y que además su abuela es sorda y la madre es sorda. Ujú. Eso sería por parte de doña Sonia. Ok. Además, A doña Sonia le voy a responder lo siguiente, y es un juego de palabras. Es normal tener una pérdida a cierta edad. Lo que no es normal es quedarse con esa pérdida auditiva y no disfrutar los sonidos de la vida. O sea, como vimos anteriormente en los gráficos, todos vamos a llegar a tener un problema auditivo por edad, pero no es normal, teniendo la tecnología, teniendo los profesionales, quedarse con ese problema auditivo. Hay que rehabilitarlo. No podemos mantener un problema auditivo para siempre. Eso sería como tener un problema visual y no utilizar anteojos. doctor, y ya una última consulta acá de don Juan José Solano. Dice, ¿hay actividades que posterguen la pérdida auditiva? Hay actividades que perdón. Posterguen la pérdida auditiva. Mire, sí, le puedo decir que la alimentación está sumada. Últimamente hay bastantes estudios sobre esto. La alimentación está muy de la mano con con la prevención de problemas auditivos. El no exponerse a ruido está sumamente ligado a mantener y a preservar eh, la audición. Se está desarrollando ya algunos fármacos, pero eso todavía va a tardar algún tiempo más, que son unos fármacos que van a proteger el oído para que no haya tanto problema de audición, pero eso está en estudios, ahorita hasta se está desarrollando. Pero básicamente lo que le podría decir es que si una persona no tiene antecedentes familiares de sordera, que no hay herencia, si una persona cuida su salud, si una persona
se alimenta bien, se hace ejercicio. Hay un ligamen también de la pérdida auditiva con la diabetes, un ligamen de la pérdida auditiva con la hipertensión, un ligamen de la pérdida auditiva con el colesterol, con cualquier dislipidemia, un ligamen de la pérdida auditiva con la exposición al ruido. Si nosotros evitamos todas estas cosas y además el consumo de medicamentos que pueden causar algún problema auditivo, si nosotros no estamos asociados al consumo de medicamentos en este aspecto, nosotros vamos a poder mantener nuestra audición. Por supuesto que hay un deterioro en el ser humano, pero si a ese deterioro no le sumamos factores que puedan aumentar la pérdida auditiva, creo que podemos llegar a una edad avanzada con una audición bastante conservada. Doctor, bueno, acá tenemos la última consulta, es que cada vez nos No se van preocupe, ingresando más. no hay Muchas problema. gracias. Dice, doña Ide Peña dice, yo tengo más de 20 años de usar prótesis y mi calidad de vida ha mejorado demasiado. No importa la edad, las prótesis nos ayudan a seguir adelante y don Carlos ha estado presente en todo este proceso mío, el cual se lo agradezco mucho. Sí, doña Aide es una usuaria de prótesis auditivas excepcional. Ella desde hace muchos años la utiliza, ha sacado muchísimo provecho de sus prótesis y es una persona que se le ha visto el cambio en la calidad de vida de ella con el uso de sus audífonos. Le agradezco muchísimo que usted dé su comentario y dé su testimonio porque esto puede ayudar a muchas personas que requieren de mejorar su audición para mejorar su calidad de vida. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, acá finalizamos. Es importante recomendarles y decirles que a partir de mañana este video va a quedar en el canal web del canal de YouTube, perdón, del Hospital Clínica Bíblica para aquellas personas que no se pudieron conectar o si ustedes desean compartirlo también en sus redes, pueden buscarlo a partir de mañana. Doctor, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes, Ariana, muy amables. Y que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego.